Somos Mupec, crece con nosotros. Agradezco mucho a Brenda que me haya invitado a platicarles algo de lo que yo sé, que es muy poquito, en ingeniería de tejidos. Y de veras estoy muy agradecida. Espero verlos a todos y conocerlos en persona en el próximo congreso de la Red Biot. Vamos a empezar y les voy a platicar desde el principio, ¿sí? Porque tenemos que saber qué es la salud. Nosotros vamos a hacer muchas cosas, pero a favor de la salud. Pues si no sabemos lo que es la salud, pues no sabemos lo que tenemos que hacer. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Nos permite tener alta eficacia de funcionamiento tanto a nivel micro, a nivel celular, como a nivel social, a nivel macro, y en armonía con el medio ambiente. No es solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es una definición de la OMS, ¿sí? Fíjense, no es solo la ausencia de enfermedades, va mucho más allá, ¿sí? Este es la completa definición de salud. Entonces, bueno, pues ahí tienen unos niños que se ven muy saludables, muy sanos. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. Nosotros solamente nos vamos a referir al bienestar físico. Eso va a implicar, al rato que ustedes vean un poquito más, también el mental, y el mental ya implica el social. Es el estado de adaptación de una persona al medio donde se encuentra. Es una medida de la capacidad que tenemos para hacer o para convertirnos en lo que queremos ser. Se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer su sistema de vida. El sistema de vida se convierte en un criterio de salud. A veces, simplemente con que nos den un fármaco, nosotros nos aliviamos de lo que nos duele. Solamente vamos al médico cuando nos duele algo. Si nos duele algo, vamos al médico, y si nos da un fármaco y se nos quita, se acabó el problema. Pero puede ser que no sea lo que necesitamos. Si lo que necesitamos es una cirugía, la cirugía puede ser, según su objetivo, diagnóstica o exploratoria. Cuando me van a tomar una biopsia, es para saber qué es lo que tengo y me lo puedan diagnosticar. Puede ser curativa o terapéutica. O sea, si yo tengo un tumor y me lo quitan, perfecto, se acabó el problema. Si el tumor, aún siendo cáncer, está determinado. Si el tumor ya se regó, como en muchos cánceres, pues entonces ya nada más me hacen una cirugía paliativa, que quiere decir que quitan el tumor principal, pero si ya hay mucha metástasis, pues ya la cirugía no fue curativa, ¿sí? Cirugía restauradora, por ejemplo, cuando me meten la cadera, si a mí me falta un hueso en la cadera o la cabeza del fémur, pues me van a poner un implante que me restaure esa falta, o bien una cirugía estética. ¿Cuándo hace falta un implante? Miren, los dientes que ahora ponen, que son implantes, ¿sí? Implantan la raíz del diente con un implante generalmente metálico, porque si no, no puede soportar las cargas que cargan los dientes. Estos pueden triturar hasta hueso, y si no me ponen una raíz que aguante una trituración, pues no me sirve lo que me pusieron. Encima del implante, que este es el implante,
hay una cabecita que sobresale de la encía y la cabecita ya le puedo poner un diente cosmético. Entonces ya le pongo su dientecito y ya quedó mi diente completo, ¿sí? Este es un implante para piel. Miren, por muchas ocasiones, por ejemplo, en una quemada, ¿sí? Pues las personas quedan absolutamente expuestas al medio ambiente, donde hay virus, bacterias, de todo en ese medio ambiente. Entonces se les pone una membrana para separar el interior del exterior, ¿sí? Se piden muchas cosas. Al principio simplemente era una separación y ya, pero ahora se piden que sean porosas para que permita que de adentro se puedan desechar tóxicos como el sudor, ¿sí? Pero que no deje entrar nada. Entonces son unos poros que tienen una forma cónica. Entonces ya no es tan simple, ya hay que hacer algo más. También en su lado izquierdo, en el ojo, tienen un lente. Y si lo ven, aquí está agarradito el lente, ¿sí? Aquí tiene una coronita donde está agarrando al lente. Aquí también se ven las agarraderas del lentecito para que la persona pueda ver. Este tipo de materiales, pues se inserta y queda ahora así, pero son internos. Estos son internos al ojo. Están detrás del iris, ¿sí? Y esto que ven así a su derecha abajo es un implante de rodilla. Para las personas que ya somos viejitas y que el cartílago de la rodilla se desgasta, ya nos duelen mucho las rodillas. Los cartílagos no están irrigados, no se reproduce el cartílago. Por lo tanto, cuando se termina el cartílago, que ya duele mucho, hay que suplantarlo por un material. Todos estos materiales son biomateriales. Los biomateriales, según el diccionario de la Real Académica Española, son materiales que el organismo está en condiciones de aceptar o tolerar, ¿sí? Cuando un órgano o un tejido se dañan, es posible restaurarlos con el uso de uno o varios biomateriales, los cuales pueden asumir funciones de los órganos o los tejidos a los que sustituye y cumplen con la condición de permanecer en contacto con los fluidos corporales sin deteriorarse. Pero tampoco pueden ser tóxicos para el organismo. O sea, ellos no pueden ser tóxicos, ni sus desechos pueden ser tóxicos, porque entonces no nos sirve. El material es tóxico y por lo tanto no es un biomaterial. Deben pasar muchas pruebas físico-químicas y médico-biológicas antes de poder ser implantados. Los parámetros más importantes para poder hacer una prótesis o un implante es que el material del que se haga el implante o la prótesis tiene que ser biocompatible y tiene que ser biofuncional. Ni la biocompatibilidad se mide con una sola prueba, ni la biofuncionalidad. Son una batería de pruebas para cada cosa. Las pruebas que se hacen son fundamentalmente físicas, químicas y mecánicas, que son las mismas que se tienen que hacer para todos los materiales que están hechos para ser usados, y médico-biológicas, que son únicamente para los biomateriales que van a servir para implantes o para prótesis internas. Si son externas al organismo, nuestro organismo termina donde termina nuestra piel, ¿sí? Si son fuera de la piel, no requieren ser biocompatibles. Durante los años 60 y 70
se desarrolló la primera generación de biomateriales. Miren, estos, yo me acuerdo de chica, o sea, muy atrás, ¿sí? Había gentes a los que les faltaba un ojo por alguna razón, un tumor, un accidente, una infección, etcétera. Si les sacan un ojo, la cara se deforma. El cuerpo no resiste que haya huecos. Entonces se hace chiquita de un lado para que ese hueco se tape. Para que no se tape, se ponían una canica muy grandota del tamaño de un ojo, y entonces estos eran biomateriales de primera generación. Las amalgamas dentales ya tienen más de 100 años de usarse, es más, ya van para los 200 años. Son amalgamas en base a mercurio. El mercurio es muy tóxico, pero en combinación con los otros componentes de la mezcla, deja de ser tan tóxico y además solo se pone dentro de una cavidad que está formada por un hueso muy denso, que es la dentina, ¿sí? De ahí no se va a salir. Y materiales como acero inoxidable, ¿sí? Para roturas de hueso, fíjense, aquí le pusieron uno y aquí va otro. Estos son tornillos para que no se separe esta pequeña parte del hueso. Y aquí le pusieron tornillos para que esto esté fijo y se reconstruya todo lo que ahí puede estar roto. Pero el acero inox grado médico tiene muy poca cantidad de carbón, por lo tanto eso lo hace inoxidable y tiene otros elementos que lo ayudan a ser procesable para hacerlo grado médico y sea lo menos tóxico posible. Es más, es de los materiales más nobles que podemos usar. Estos materiales se llaman de primera generación porque lo único que se buscaba es que fueran totalmente inertes, que el cuerpo no los detectara, que ellos no se degradaran en la presencia de órganos, sangre, fluidos, etcétera. Y además solamente lo que se buscaba era que cubrieran una forma o un espacio o que ayudaran a que no se perdiera o no se hiciera cachitos un hueso, ¿sí? En los 80 había más de 50 prótesis diferentes en uso clínico a partir de solo 40 materiales. En Estados Unidos ya habían puesto hasta 3 millones de piezas implantadas en pacientes. Ahora, ¿qué pasa con estos materiales? Resulta que si yo aquí pongo acero, después lo tengo que quitar. Por eso no está encajado en el hueso, ¿sí? Hay cosas que tengo que meter al hueso que tengo que retirar. Pero hay cosas que se quedan de por vida. Por ejemplo, las amalgamas se quedan para toda la vida en el paciente. Entonces, yo puedo probar mi material en el laboratorio y decir o tener una idea de más o menos cuántos años va a durar ese material. Pero no puedo probarlo durante 50 años que vive el paciente o 50 años más, ¿no? Los de segunda generación tienen como característica principal que hacen ligas con los tejidos biológicos del paciente. Por ejemplo, la hidroxiapatita, cuando se mete al cuerpo, se adhiere al hueso porque hace ligas químicas, hace enlaces, ¿sí? Estos enlaces en general permanecen para los materiales de segunda generación. Entre ellos hay muchos vidrios que son biomateriales y los que son biomateriales que se usan para regenerar cosas pequeñas en el organismo se llaman biovidrios, ¿sí? Los biovidrios están hechos de 3 cosas: óxido de calcio, de silicio y de sodio. Y si ustedes saben un poquito de cómo funciona esto,
Aquí vamos variando la concentración de 0 a 100 del óxido de sodio, de 0 a 100 del óxido de silicio y aquí del óxido de calcio. Los que se encuentran en esta zona S se enlazan con tejido suave. Los que están en A son osteoconductores. Todos estos son osteoconductores y se enlazan al hueso fácilmente y procuran que se regenere el hueso, ¿sí? Estos que están en rojo, todas estas composiciones en rojo, son conocidas porque las descubrió Hench y son materiales bioactivos, se usan especialmente para hueso, se conocen como G45S5 y así se puede leer este diagramita, ¿sí? Por ejemplo, ay, perdón, pero es que si veo feo esto, se va por su plano. Todos los que están en este lado, en B, ¿sí? Son no muy activos, no muy bioactivos. Y a diferencia de los que están en el área C, que tienen una alta bioactividad, ¿sí? Y los del área D no forman vidrio. Los materiales de segunda generación, además de hacer enlaces con los organismos, necesitan cumplir algunas cosas. Miren, por ejemplo, materiales de esta generación tienen que tener una velocidad de degradación. A medida que mi organismo se regenera, se debe ir saliendo. Entonces, la velocidad de degradación debe ser tal que le permita que se degrade por completo cuando ya tengo mi tejido completo, ¿no? Sus productos de degradación deben ser no tóxicos, porque de otra forma, si se degrada y son tóxicos, pues me van a producir problemas, ¿no? Y por último, pues los productos que sean productos de su degradación tienen que ser desechables por el organismo, lo que no siempre sucede. Hay biomateriales que son perfectamente biocompatibles, como es el caso del oro, por ejemplo, pero el cuerpo no lo desecha por completo. Entonces, si lo que necesitamos es que se deseche por completo, no podemos poner oro porque el cuerpo no saca al oro del organismo. Los de tercera generación están diseñados para entrar en contacto con tejidos vivos, tomando en cuenta que sus propiedades superficiales son fundamentales para poder regenerar el tejido. Fíjense, pasamos de sustituir a reparar y a regenerar. Esto que ven ustedes son esponjas de colágeno. Esta es una membrana que permite que lo que se pone abajo de ella no se salga al medio ambiente y se regenere el tejido que está abajo. Es una membrana que separa lo de adentro de lo de afuera, ¿sí? Y este otro es un corazón descelularizado. Este corazón como órgano completo, pues me va a permitir regenerar la vida de una persona, no pedacitos que le faltan para vivir bien. Si yo quito todo lo vivo, ¿sí? Esto que me queda aquí es la matriz extracelular y esa matriz la puedo llenar con células del paciente e implantarle este tipo de órganos al paciente. Esos son materiales de tercera generación. Son bioactivos porque hacen enlaces, son bioinertes porque son biológicos y están compuestos de los mismos compuestos que tenemos órganos y tejidos y son bioreabsorbibles a medida que nuestro organismo se regenera. Todo eso, a final de cuentas, lo quita el organismo y se va a regenerar. Los tejidos vivos pueden responder a los cambios fisiológicos, cargas o estímulos bioquímicos. Los materiales sintéticos no pueden.
Yo puedo hacer una tráquea para un niño que se quemó, ¿sí? Y se la puedo poner, pero si es un material sintético, no crece. Y el niño sí crece, ¿sí? Entonces tengo que ponerla de tal manera que esta tráquea crezca con el niño. ¿Qué voy a usar? Tejidos biológicos. Estos tejidos son de tercera generación. Entonces, miren, tenemos 3 generaciones de materiales. Los primeros solamente llenan huecos. ¿Para qué? Pues para que no se caiga la persona, para que no se le haga chiquita la cara, cosas por el estilo. La segunda surge en los años 80, yo creo que surge antes, surge en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, así lo reportan. Y se pide que los materiales tengan una reacción controlada con el tejido vivo. Son bioactivos y empiezan a surgir los materiales bioabsorbibles, ¿sí? La tercera generación tiene todas las cualidades de las anteriores, ¿sí? Y son la base para la ingeniería de tejidos. Actualmente, el cuerpo humano tiene 2 vías de regeneración. Una es la robótica y la otra utiliza biomateriales de primera, segunda y tercera generación para poder ayudar al individuo. Pero como se trata de la reparación, estoy incluyendo desde la primera generación. Cuando se trata de regeneración, ya no incluyo ni la primera ni la segunda, solo materiales de tercera generación. En el pasado, a mí me pasaba algo con mi manita, se me empezaba a gangrenar y lo más fácil era que me cortaran desde aquí y ya. Me quedé sin brazo, me quedé sin pierna, me quedé sin ojo. La extirpación era lo único que podíamos hacer. Después empezó a trabajar con sustitución de tejido a través de trasplantes, injertos o implantes de primera y segunda generación de biomateriales. Ya no voy a hablar del futuro, aunque aquí les puse futuro, pues ya no voy a hablar de futuro. La medicina regenerativa ya es un hecho en los países en donde el CACAS no está presidiendo la administración. Este futuro ya es actual. A través de ingeniería de tejidos, usando materiales de tercera generación, podemos regenerar lo que nos falta o lo que no se porta como se debe comportar. Se están diseñando biomateriales de tercera generación para estimular respuestas celulares específicas a nivel molecular. Los conceptos separados de materiales bioactivos y reabsorbibles ahora convergen. Hay materiales que están hechos de polímeros reabsorbibles y materiales que no son polímeros, pueden ser cerámicas, lo que sea, son reabsorbibles, materiales biológicos, ¿sí? Que se están empleando para ser bioactivos. Hay polímeros que pueden tener los 2 tipos de propiedades para intervenir y producir una regeneración tanto de tejidos como de órganos, ¿sí? También se usan vidrios y espumas macroporosas de materiales bioactivos. El objetivo de la ingeniería de tejidos es el desarrollo de compuestos biológicos y biomateriales que al ser implantados en el organismo ayudan en la regeneración tanto de tejido como de órganos. Si yo quisiera hacerlo chiquito para que ustedes se me entiendan mejor, ¿qué es lo que hace la ingeniería de tejidos? Bueno, perdón. Aquí tengo a mi paciente, ¿sí? Yo voy a sacar
células del paciente. Originalmente pensaban que solamente se podía hacer con células madre, pues no, pueden ser células mesenquimales o pueden ser células diferenciadas dependiendo de lo que yo tenga, ¿no? Bueno, entonces con una biopsia puedo sacar células, las pongo en cultivo en monocapas hasta que se expandan por completo y aquí tengo un andamio celular. Este andamio está hecho con biomateriales. No tiene nada vivo en este andamio, solamente hay biomateriales que están dándole una forma, un tamaño, un volumen, y ahí en ese andamio voy a poner las células que ya tengo de mi paciente. Cuando el andamio se llena totalmente de las células del paciente, ya se lo puedo implantar al paciente y esperar que se regenere su tejido o su órgano, dependiendo de cuál haya sido el problema. ¿En qué consiste la ingeniería de tejidos? Bueno, la ingeniería de tejidos puede usar andamios sin células o andamios con células. Cuando los andamios llevan células, también llevan otro tipo de moléculas para que los ayude a regenerar en el tejido o en el órgano lo que van a hacer, ¿sí? Cuando van sin células es porque van a regenerar algún tejido y el andamio sin células, una vez que está en el medio ambiente, solito las células lo van llenando, se va regenerando el tejido y van degradando al material. Y con el tiempo, el andamio ya no existe, ¿sí? Ya es tejido del paciente. Para este tipo de andamios que llevan células, se conocen como andamios biofuncionales. Los funcionalizamos metiéndole las células del paciente y la señalización molecular, que quiere decir factores de crecimiento, hormonas, moléculas morfogenéticas pequeñas, proteínas. A veces metemos nanomoléculas, por ejemplo, de plata, ¿sí? Nanomoléculas de plata para que no haya por ahí bacterias. Estas son bactericidas. Podemos añadirle lo que más nos convenga. Bueno, aquí tenemos los constructos bioactivos en esta zona y son los que cumplen, que son andamios que tienen células y que tienen señalización molecular. La señalización lo que hace es hablarle a las otras células dentro del organismo, ¿sí? Vengan acá para regenerar el tejido que debe ir acá. Esas son las señales biológicas que necesitamos ayudar a los andamios a tener. Entonces, se las metemos, ¿sí? Bueno, el andamio funcionalizado es el que va con señales y el andamio no funcionalizado lo metemos sin células. Son tridimensionales, ¿sí? Al menos tienen longitud, ancho y alto. Cuando es una monocapa atómica, entonces vamos a decir que no son son bidimensionales, ¿sí? Y si nada más usamos una longitud, átomo, 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 pues no creo que estemos hablando de un material entre todas las cosas, pero bueno. Si se implanta directamente en vivo, las células del paciente pueden entrar y alojarse en sus poros. Los andamios, todos absolutamente, tienen que ser porosos. Y los poros de los andamios tienen que tienen que ser todos conectados. Entonces son poros interconectados, generalmente son muy pequeños, pero tienen que caber las células, tienen que caber arterias que llevan el alimento,
tienen que caber venas para regresar la sangre al corazón y tienen que tener por lo menos una vía de desechos. Todo eso tiene que caber en los poros de su tejido y los vamos a imitar. Si además los funcionalizamos, tenemos que decidir qué tipo de células nos conviene meter. Si son células madre, aunque seamos muy viejitos, todavía nos quedan algunas, o si son células totalmente diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero piel, le meto células de la piel. Si yo quiero un corazón, le meto células del corazón. La ingeniería de tejidos también se llama terapia celular, ¿sí? Miren, aquí en el INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, la doctora Cristina, María Cristina, ahorita les digo su apellido porque se me miden 100. Bueno, ella está haciendo este tipo de orejas. Es digamos que una plantilla, ¿sí?, de biomateriales poliméricos, en donde deposita células de piel o células madre para que se cubran con la piel de la persona a la que le van a poner la oreja. Y cuando se trata de un niño y le ponen su orejita con su piel, esta va a ir creciendo con el niño. Que yo sepa, es lo único que se hace con toda la seguridad del mundo. Todo lo demás se está probando, ¿sí? Podemos implantar, aquí ya les había dicho esto, ya también les dije esto. Bueno, nosotros tenemos que hacer un sembrado de células in vitro. Si son células progenitoras, o sea, que sean de la primera diferenciación o de la segunda generación de células, ¿sí? O sea, son células madres, se diferencian. Cuando se proliferan, la primera generación ya no son células madres, son las hijas, luego las nietas, luego etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a tener ese tipo de células sanas para poder meterlas en nuestro andamio. Miren lo que se ha hecho en terapia celular. Una persona con la que nadie quiere hablar, es más que ni le salen los sonidos porque los está sacando por acá, pues la empiezan a ayudar con medicina regenerativa y a través de ingeniería de tejidos. Vean este cambio, digo, esta persona a esta ya es otra vida, no nada más es físico, también es mental y también es social. Es otra vida. Y de aquí a esta persona que se puede reír, oigan, vale la pena trabajar en esto. Ya, no digo más. Miren, este es un corazón y cómo se va descelularizando el corazón. A su extrema izquierda tienen un corazón humano. En medio tienen un corazón de pollo y abajo lo que tienen a la derecha es un corazón de cerdo. Cuando hacemos descelularización, pues no podemos usar órganos humanos. En primer lugar, tienen muchos requisitos para su manejo y además los cerdos se parecen mucho a los humanos. Podemos usar órganos de cerditos para aprender a trabajar. Incluso los órganos de los cerdos pueden ser sustituidos o sustituir a los órganos humanos, ¿sí? Se parecen tanto que pueden ser sustituidos. Hemos descelularizado corazón y este es un hígado, aunque no lo crean.
Estas son membranas que producimos con algunos polímeros especiales, y este es hueso descelularizado, hueso poroso descelularizado, ¿sí? Con hueso poroso podemos sustituir las canicas. En este hueso podemos fijar los músculos que tiene el ojo y podemos ponerle un lentecito con todo y sus arterias, porque para eso somos re buenos, igualito al otro ojo del señor, y el señor puede voltear, mover los ojitos para arriba, para abajo, hacer sus ejercicios, y nadie sabe cuál es el bueno y cuál es el malo. Con sustituto de hueso podemos hacer mandíbulas y podemos sustituir hueso. Entonces, dependiendo de cómo lo quieren los médicos, lo podemos fabricar. Esto es lo único que se produce en México de biomateriales mexicanos. Hueso. Los implantes de tercera generación son materiales poliméricos modificados o nuevos. Pero ahora ya vamos a empezar a hablar de materiales de cuarta generación y tienen como objetivo promover el crecimiento de los tejidos, no solamente reemplazarlos o regenerarlos, también promueven su crecimiento. Por ejemplo, ya hay piel artificial que podemos traer del extranjero, claro. Ahí están las empresas que los producen. Cartílago artificial que promueve el crecimiento de cartílagos. Cementos óseos reabsorbibles. Todas esas cosas se pueden conseguir en otros países. La ingeniería de tejidos humanos normalmente era dominio de la ciencia ficción en otras épocas, pero ahora ya es una realidad, ¿sí? Ya no es ciencia ficción, ya se está llevando a cabo. Miren, voy a terminar esto, me tomo unos minutos más y ahorita me hacen todas las preguntas que quieran. La ingeniería de tejidos es actualmente una herramienta súper poderosa para poder lograr que nuestro organismo funcione bien, que esté sano, ¿sí? Los avances científicos en este campo van a beneficiar a todo el mundo, no nada más a nosotros. Claro, hay que hacer un montón de pruebas, porque muchos de los implantes que yo trabajo no sirven si el tipo de sangre del señor es, por ejemplo, tipo AB. Ay, pues no, fíjese que no le sirve, ¿no? Entonces, de veras, hay que hacer muchísimas pruebas. También hay que pensar mucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Hasta dónde puedo alargar la vida de un ser humano? Porque, oigan, yo sí quiero vivir, no sé, 100 años, pero en buenas condiciones. A mí me hubiera gustado que cuando yo cumplí 50 me dijeran, ahí te vas a quedar. Y digo 50 porque antes era yo muy babosa. Después de los 50 uno ya no es tan baboso. Si me dicen ahí quédese, perfecto, no me importa seguir aprendiendo, estudiando y demás. Pero no, yo voy envejeciendo. Y entonces cuando llego a los 90, pues ya no puedo caminar, ya no puedo ver bien, ya babeo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué le prolongamos la vida a alguien que va a estar tan mal? Entonces, ojo, ¿qué es lo que controla la regeneración? Ya no de los órganos, desde una celulita. ¿Cuál es la señal que me va a decir párate aquí o síguele? Todavía no sabemos. En el 2019, hace 2 añitos, el premio Nobel de Medicina se la sacó un japonés que explicó otro tipo de muerte celular, que no era necrosis, ni tampoco era apoptosis. Hace
2 años apenas. O sea, hay trabajo a pasto, ¿verdad? ¿Cuál es la señal para que una célula madre se pueda convertir en cualquier tipo de célula, ya sea nerviosa, de piel, de ojo, de hígado? ¿Cuál es la señal? Todo eso no se conoce, pero lo vamos a conocer. Y eso nos va a permitir, primero, trabajarlo en ingeniería de tejidos y después pasarlo a medicina regenerativa, ya para que no solamente podamos regenerar la parte física, sino también la mental y también la social. Miren, yo quiero agradecerle a todo el mundo. Lo poquito que sé, me lo han enseñado mis alumnos, porque me hacen preguntas y yo quiero explicarles y entonces me tengo que poner a trabajar un chorro y tengo que estar segura de lo que estoy diciendo, al menos hasta dónde va. Pero también a mis colaboradores, también a las que participan haciendo, simplemente proveyéndonos de lo que necesitamos para los estudios. De todos he aprendido, de todos absolutamente. Le agradezco al Instituto de Materiales porque me ha dejado hacer biomateriales. A la UNAM porque me siguen pagando a pesar de que, bueno, pues todo el mundo no entiende qué hago en materiales, pero me han seguido pagando, ¿sí? La DGAPA me da dinero para poder invertirlo en mi laboratorio, y al CONACYT, que nunca sabe uno cuándo le va a dar dinero ni se lo va a dar a tiempo, ¿no? A todos ellos les quiero agradecer y pues muchas gracias por su atención. Por favor, si tienen preguntas, pues me gustaría que las hicieran y me regreso con ustedes. Dejo de compartir la presentación. Brenda. Tenemos 10 minutos para que yo les pueda contestar algunas dudas, preguntas, que me hagan algunas sugerencias. Ya sé que fue muy rápido, fueron muchos conceptos en muy poco tiempo, pero no tenía más tiempo para esta plática con ustedes. Bueno, pues muchas gracias entonces por todo. Muchas gracias, Brenda, quedo a sus órdenes y pues me retiro. Gracias, gracias a todos. Somos Bupec. Crece con nosotros.